hay casos de personas que no saben comulgar bien en la boca también. Por ejemplo, no sacan suficientemente la lengua. Y entonces para el sacerdote es un poco complicado cuando solamente abren un poco los labios, la boca, no ven la lengua y tienen que depositarla en los labios y entonces queda la mitad de la hostia, disculpen que sea tan gráfico, ¿no? Pero queda la mitad de la hostia afuera, ¿no? Y el que comulga aprieta y mueve. Y en esto puede ser también que caigan partículas, ¿no? Entonces no comulga bien, ni siquiera en la boca, también pudiese cometer una profanación involuntaria, ¿no? Buenísimo, eso no se dice nunca. Buenísimo. Sí, sí, importante. Padre, la otra que se escuchó bastante en la época de pandemia, de pie en la mano y con un paño. Esto también fue algo que nació de la creatividad, ¿no? Por allí alguien... Sacerdote que nos consta que le gusta dar la Eucaristía de rodillas y en la boca, como usted, si se acerca a un fiel y le piden la mano, se la dan y se la dan de buena manera. Pero al revés, no es lo habitual, sino es no se la dan y hay como una corrección y generalmente fea. Está como creciendo esta tendencia. ¿Qué pasó, padre? ¿Qué pasa? Algo que me produce mucho dolor, tristeza, es ver cuando el sacerdote, gozando de buena salud, de ningún impedimento, se queda sentado y manda a las otras personas a darle Eucaristía. Él no se levanta en absoluto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una consultita quería hacer, si no se escuchaba ruidos de fondo, porque acá hay una hermosa noche de verano y los vecinos están de bailongo y se escucha la música, pero no sé si se escucha ahí en el vivo. A mí no me llega ningún ruido, no hay ruido. Ah, bien, me preocupaba. Perfecto. Bueno, acá estamos. Padre, buenas noches, bienvenido a Deus Veritati. Bueno, ya hacía un tiempo, unos meses que lo había descubierto en Facebook. Desde la primera vez que lo vi me encantó. Y bueno, esto no lo dije nunca, así que aprovecho acá como alumno que le lleva su manzana al profesor. Chupamedias, le decimos nosotros acá en Argentina. Bueno, el padre Byron es uno de mis referentes en la caridad. Bueno, y explico esto, ¿no? En este tema, el padre Byron comparte conmigo el tema de la pasión por la apologética, esta rama de la teología que se dedica a conocer y defender la fe. Y bueno, lo que más me gusta del padre Byron es la caridad, que es decir la verdad con amor. Y bueno, generalmente lo que uno tiene como deficiencia es lo que admira en el otro. Y bueno, el padre es ecuatoriano, yo todos los ecuatorianos que conozco son tranquilos. Los argentinos somos impulsivos. Y bueno, particularmente en mí, lucho contra mis temperamentos que predominan el colérico y el sanguíneo, entonces veo al padre con esa paz con la que contesta sin dejar de decir la verdad, y bueno, la verdad que me captó de un primer momento, me encantó. Así que bueno, padre, gracias por venir esta noche. Un gusto muy grande por haberme invitado. También he visto por allí un par de videos tuyos y también me ha gustado la pasión, digamos, que pones para transmitir la fe. Justamente después de que me enviaste la invitación, entonces entré en tu Instagram y comencé a husmear un poquito. Yo dije, el padre va a ver y se va a arrepentir. Gracias. Bueno, para aquellos que no lo conocen, lo presento un poquito. Padre, usted me va a corregir si le erro en algo. Bueno, el invitado de esta noche, el primer vivo del año, el primer vivo del 2023, en el 2022 hicimos muy poquito, después al último hicimos varios, y bueno, arrancamos con el padre Byron, que hacía tiempo que tenía muchas ganas de invitarlo. Bueno, él es el padre Byron Cadman, no sé si lo estoy pronunciando bien, Cadman, de 31 años, re joven el padre, de Ecuador, como dije antes, y pertenece a la comunidad religiosa Communio Sanctorum.
¿Pronuncio bien? Muy bien. Comunio Santoro. Nacido el padre en una familia católica no practicante, estaba completamente apartado de la religión y de la iglesia, hasta los 16 años, tiempo en el que comenzó a acercarse a la fe, y bueno, parece que fue un encuentro muy fuerte porque a los siguientes 2 años, a los 18, entró al seminario diocesano después de una llamada clara del Señor. Que muchos se preguntan, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor de mí? Bueno, acá el padre Byron ha tenido una llamada muy clara. Y a los 26 años, el sacerdocio. Así que hace 5 o 6 años que ha sido ordenado, padre, muy poquito. 6 años, ¿sí? 6 años. Perfecto. No, pensé que era más, con todo lo que yo le escuchaba y la sabiduría y cómo enseñaba, pensé que era más. Qué lindo, qué lindo. Bueno, este era un tema que yo hacía mucho tiempo que quería hablarlo, no sabía si hacer un video, invitar a un sacerdote, pero bueno, quería esperar que pasara el tiempo de la pandemia porque me parecía que lo que se podía hablar o lo que podía opinar podía ser piedra de tropiezo, así que dije, bueno, una vez que se calme lo de la pandemia, todo ese tiempo, digo, bueno, me parece que va a ser más prudente para no generar más rispideces de las que generó en ese sentido, pero sí era un tema que me preguntan mucho, que me consultan mucho, y bueno, le dije al padre Byron por privado, y lo digo públicamente, vi unos videos de él sobre este tema y me encantaron, me pareció de un equilibrio justo, de una manera ordenada, y en la cual comparto mucho, y le pedía que, bueno, que aparte de los videos, porque si no podía mandar a la gente a verlos, era más fácil, pero bueno, habían surgido otras preguntas que le quería efectuar y había dejado una cajita de preguntas de los seguidores. Pero bueno, padre, quería comenzar desde lo más básico para ir, bueno, subiendo un poquito las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las posturas, los gestos que permite el Sagrado Magisterio de nuestra Santa Iglesia para recibir la Sagrada Comunión? Bueno, básicamente hay, digamos, 2 formas y las 2 formas tienen también sus especificaciones. Una forma es recibirlo de pie y otra forma es recibirlo de rodillas. Siempre que es de rodillas es en la boca y de pie en la boca, y hay la posibilidad también de recibirlo en la mano según un permiso que ha dado la Iglesia Católica, ¿no? Y que todas las diócesis, hasta donde tengo entendido, pues han instado a la Santa Sede para tener ese permiso, y prácticamente todas tienen ese permiso, ¿no? Entonces sería de pie y de rodillas. Eso lo hemos visto siempre en las parroquias. Seguramente nosotros en algún momento hemos recibido de pie o quizá en otro momento de rodillas. Y la indicación que viene como catequesis inclusive es que cuando se reciba en la boca, ya sea de pie o de rodillas, se haga de la siguiente manera. Se abre la boca, luego se saca levemente la lengua, de tal manera visible y de tal manera adecuado para que el sacerdote pueda depositar allí la hostia consagrada, que es el cuerpo sacratísimo de nuestro Señor, y luego uno delante del ministro pues cierra la boca y luego se retira, ¿no? Ante las palabras, el cuerpo de Cristo, el que comulga tiene que decir amén. Básicamente esto es, ya sea de rodillas o ya sea de pie. Hay que decirlo, inclusive ahora de principio, que la recepción tanto de pie como de rodillas está permitido en la Iglesia Católica, y nadie, ningún ministro tiene el derecho de negar la comunión cuando solamente porque quizá hay que recibirlo de rodillas, ¿no? Eso está clarísimo en los documentos de la Iglesia, que quizá podemos citar ya seguidamente. Y si es que se va a comulgar de pie, se puede comulgar también en la boca, ¿no? Y si es que llegase a ser el caso de comulgar en la mano, que tengo que decirlo siempre, no, yo no comulgo, no aconsejo eso, no recomiendo hacerlo en la mano por algunos motivos que también podemos luego comentarlos, ¿no? Entonces, si va a ser en la mano, se presenta primero la mano izquierda y luego
la mano derecha abajo, en la mano izquierda se deposita la sagrada hostia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con la mano derecha, después de haber dicho amén al cuerpo de Cristo, ¿no?, se lo lleva a comer. Delante del ministro, todo esto delante del ministro, uno tiene unos segundos, un momento para revisarse la mano y los dedos, la mano en que fue depositado el cuerpo del Señor y los dedos con que tomó al Señor, para que no se vaya alguna partícula portando, y también el ministro que está delante pues supervise esto, puesto que puede haber allí algo que se conoce como una profanación involuntaria, ¿no? No un sacrilegio, porque para que sea sacrilegio tiene que ser que la persona quiera hacer el mal a lo sagrado porque es sagrado. Y normalmente una persona que va a comulgar no va con esa intención de dañarlo, aunque quizá por ahí pudiese haber alguna, pero normalmente no. Entonces, si es que comete la negligencia de recibirlo y no revisarse, y también el ministro, sin importancia, como que ya siga nomás, venga el siguiente, y no hay una supervisión de que no queden partículas, entonces puede cometer una profanación involuntaria. ¿Por qué profanación? Porque la profanación significa que algo sagrado ha sido utilizado, ha sido tocado inclusive, ha sido involucrado, digamos así, en algo profano, en algo que no es sagrado. En este caso, la sagrada hostia en mis dedos o en mi palma de la mano, y luego voy caminando sin la conciencia de que tengo partículas del Señor, pues, en ellas. Y esto, evidentemente, ya es una profanación de algo sagrado, ¿no? Y digo involuntario porque normalmente quizá no se sabe, no se tiene la suficiente atención, o a veces una señora ancianita va y no se puede revisar rápido, o no lo hace, mira, y ni siquiera ve bien. Entonces, por estas y otras consideraciones, digo, no recomiendo la comunión en la mano, ¿no? Pero esas son las indicaciones al respecto de los gestos para recibirla. Perfecto, padre, clarísimo. Bueno, perdón un poquito la desprolijidad que me olvidé de presentarme, me olvidé el detalle de que puede entrar gente que viene de la cuenta del padre Byron y no me conoce. Soy Diego Villagra, soy de Córdoba, de Argentina, y bueno, siempre me preguntan si soy sacerdote. No soy sacerdote, no soy misionero, no soy consagrado, soy un simple laico que hace muchos años, como Zaqueo, me encontré con Jesús, me cambió la vida y tengo el gran deseo de que otros lo conozcan y que pasen lo mismo que yo y les cambie la vida 180 grados. Bien, padre, buenísima la explicación. Más allá de que lo que le voy a preguntar se deduce lógicamente, yo prefiero que usted lo diga porque en estos momentos de tanta confusión siempre creo que no va a estar de más aclarar. Entonces, padre, de rodillas y en la mano, ¿se puede o no se puede? De rodillas y en la mano, digamos que es como un poquito un invento, ¿no? O sea, es como, no es parte de la práctica normal, litúrgica, ¿no? Entonces, normalmente, como he dicho, si es de rodillas, en la boca, o de pie, con las dos posibilidades, ¿no? Entonces, más bien sería algo muy creativo de alguien por allí, ¿no? Que ha sacado. Sí, no es, por lo menos de usanza común. De allí que puede presentarse como un error, una imperfección litúrgica, sí, pero algo más grave tampoco, ¿no? O sea, tampoco digamos a decir, si haces eso es gravísimo o algo así, tampoco, ¿no? Se puede como alguien intentar conjugar esto, ¿no? Quizá el padre no me da la comunión en la boca porque ha dicho, perdón, sí, en la boca, y entonces ha dicho aquí solamente común en la mano, y ha querido demostrar su reverencia, quizá arrodillándose un poco y tomando. Bueno, son formas un poco creativas, ¿no? Pero que no hacen parte de la usanza común en la liturgia de nuestra iglesia, ¿no? Bien, ¿y qué debería hacer un sacerdote si un fiel se presenta así de rodillas y en la mano? Lo primero es, ya que es un momento muy íntimo, ya que es un momento muy especial y hay que evitar que el laico, en ese caso el comulgante, tenga una mala experiencia, pues allí sencillamente el sacerdote puede darle, ¿no? Sin estar en ese momento como, yo qué sé, regañándole o diciéndole, no, ponte de rodillas o algo así, sencillamente se lo da,
Si es párroco y conoce a su feligres, pues después de la misa o en algún otro momento se le acerca y puede conversar y aclarar el asunto, ¿no? Esa es la forma más práctica, caritativa y la que propicia que no haya una mala experiencia en el momento de la comunión. Porque imagínate, le dices algo, que se ponga de pie aquí, o que haces un gesto como desagradable, y entonces él ya se va con eso en la cabeza, ¿no? Ah, lo que hizo el padre, ah, eso de acá, y ya interfiere en ese momento tan, pero tan especial, tan culmen de nuestra unión con el Señor, ¿no? Entonces, es importante también como sacerdotes, sí, corregir, esclarecer, enseñar, pero buscar el tino para hacerlo, porque no solamente hay que decir la verdad, sino que hay que decirlo y en la forma oportuna, ¿no? Perfecto, padre, perfecto. Con respecto a la profanación involuntaria, en este ejemplo de que quedan partículas en la mano y no nos damos cuenta, no tenemos la conciencia, no nos han catequizado bien y por ahí nos podemos limpiar con las manos o con la ropa, ¿eso qué debemos hacer? ¿Confesarlo? Si es que eso ha ocurrido y en ese momento yo no tenía conciencia, yo decía, bueno, pensaba que nunca se quedaban partículas, por ejemplo, alguien puede decir, yo pensaba que nunca me revisé, pero viene la advertencia y ya viene el cargo de conciencia, viene el hecho equivocado, la profanación inconsciente, no voluntaria de haberla cometido, pero tengo eso en mi conciencia y me doy cuenta de la gravedad, aunque en ese momento no lo conocía. Esto hace que el pecado no sea mortal, que no sea una profanación, porque de hecho si alguien profana algo con intención de hacerlo es un pecado mortal, ¿no? Entonces se da cuenta que no, pero sí es oportuno que lo confiese, es recomendable. No es, eso hay que ser muy claros también, no es obligación que lo haga, pero sí es recomendado, ¿no? Todos los pecados veniales se recomienda confesarlos, obligación todos los mortales, ¿no? Entonces, sí es bueno que lo presente, sobre todo porque en ese momento hace conciencia de la gravedad. Se da cuenta de que hubo una gravedad muy, muy fuerte, que tiene un alcance hasta divino, digamos, porque ha sido directamente a lo sagrado, pero como no había conciencia, no tiene los tres elementos que hacen que un pecado sea mortal, que es justamente el consentir y el pleno consentimiento, ¿no? Y el pleno conocimiento de esto. Entonces, al no tener esto, es un pecado venial, pero que hace mucha mella en la conciencia, en el corazón, porque uno se da cuenta y entonces es oportuno confesarlo, sabiendo, sin embargo, que no es un pecado mortal. Otra cosa sería si es que uno sí intuía algo, sí decía, yo sé que pueden haber partículas, pero en ese momento me olvidé, más me puse a pensar en que ya tengo que retirarme, o ya me puse a pensar en el que viene atrás, o que los demás vean que estoy santito, ¿no? Y entonces se olvidó de lo que tenía que haber prestado atención, también como cuidado de lo que uno recibe, y entonces allí ya estamos hablando de un conocimiento, ¿no? O sea, sí tenía conocimiento de eso, pero en ese momento más bien se dejó llevar por una distracción, una negligencia, que ahí ya estamos hablando posiblemente de un pecado grave, ¿no? Claro, claro. Ahí siempre entra un poco la casuística, mirar qué grado de conciencia, de conocimiento había al respecto. Sin embargo, siempre es recomendable confesarlo, ¿no? Bien, sí, quería resaltar eso para que no quede ahí, que quedó un poquito atrás la frase, obligación confesar los mortales, los pecados mortales, recomendable confesar los pecados veniales, que es otra consulta que recibo bastante, que por ahí mucha gente no sabe cómo confesarse, si confieso esto o lo otro. Bueno, creo que esto puede ser ahí una guía, un poco de luz para llevar a cabo eso. Padre, bueno, la siguiente pregunta viene con esta frase que yo escucho mucho de se arman estos líos entre el que comulga de rodilla y en la boca y en la mano, y bueno, y se arman estos líos. Entonces por ahí suelo escuchar mucho la frase, no importa el gesto, depende de la intención de cada uno, depende del corazón con el que va cada uno. Y bueno, yo por ahí uso el ejemplo porque me parece como muy amplio, que muchas veces se
en distintos temas se alega la intención de cada uno, si no uno va con el corazón. Entonces yo por ahí uso ejemplos un poquito exagerados como, bueno, me pongo de cabeza al piso con las piernas hacia arriba, porque yo en el corazón estoy pero re a full para recibir al Señor, o me tiro al piso arrastrándome porque no importa el gesto. Acá la iglesia determina 3 gestos, entonces me imagino que no debe dar lo mismo cualquier gesto. Entonces la pregunta es, ¿son importantes los gestos, las posturas? Sin olvidar que lo más importante es lo que usted comenzó diciendo, ¿a quién vamos a recibir, no? El centro y culmen de nuestra fe, que es Cristo presente ahí. Pero digo, en un segundo plano, ¿son importantes los gestos y las posturas y por qué, padre? Bueno, dentro de la liturgia, primero para explicarlo, el gesto es una manifestación, una exteriorización de algo que se está viviendo interiormente, ¿sí? La liturgia está llena de simbolismos. Desde que comienza el sacerdote a revestirse, encender las velas, la procesión de entrada, la campanita, el canto, los gestos exteriores, todo esto, cada cosita, cada elemento, la liturgia habla muchísimo. Y nosotros somos parte de esta liturgia y cada uno, no solamente el sacerdote, sino todos nosotros deberíamos ser liturgos. Significa que deberíamos ser responsables con lo que nos toca en la liturgia. Hay una frase que ordena todo esto, o que nos ayuda a discernir, y es: hay que hacer todo y solo lo que nos compete en la liturgia, ¿no? Hacer todo y solo, ¿no? Lo que nos compete. Entonces, saber qué es lo que a mí me toca y el sentido también de aquellas posturas, gestos, todo lo que simbólicamente representa, ¿no? Eso litúrgicamente. Humanamente es muy parecido. Hay una frase que dice, hay verdades del interior que el exterior no puede ocultar. Hay verdades del interior que el exterior no puede ocultar. Entonces se manifiesta siempre la corporeidad, nuestra parte física es una manifestación también de nuestra vida interior, de nuestra alma. Inclusive, hasta para ser un poco más, digamos así, suspicaces, un poquito más atentos a lo que ocurre, si uno tiene una mirada espiritual y aprende a mirar los gestos de una persona, aprende a mirar la mirada también, aunque redunda esto, a mirar cómo observa, cómo mira a una persona, sin entrar tanto en cuestiones psicológicas o en algo así, sino más bien lo que llamaba San Juan de la Cruz la discreción de espíritus, ¿no? Es decir, como captar a la otra persona, inclusive solamente en su exterioridad, ¿no? Es como uno se da cuenta, esa persona está como muy preocupada, como que está muy nerviosa, o se le nota una paz, una tranquilidad tan grande, tan fuerte, ¿no? Esto también es un don del Espíritu, según lo mencionaba San Juan de la Cruz, y es que la parte exterior, los sentidos inclusive, pues nos ayudan a deducir el interior. En conclusión, uniendo la parte litúrgica y la parte brevemente espiritual humana, pues tenemos que decir que los gestos, evidentemente en la liturgia, y la parte de disposición corporal, pues también habla. Y es una responsabilidad, por un lado, en el ámbito más objetivo, y subjetivamente es una manifestación preclara, una manifestación evidente, digamos así, de lo que en ese momento yo realmente en mi interior estoy viviendo. Entonces no da lo mismo. Y por ello es muy recomendable, muy loable recibirlo de rodillas, porque manifiesta justamente esta piedad, esta humildad, esta humillación ante lo sagrado, sentir el suelo, ¿no? Que desde el Antiguo Testamento representa este reconocimiento de que yo soy nada, yo vengo del suelo, de la tierra he salido, al polvo regresaré, ¿no? Entonces, el hecho de tocar el suelo y a la par tocar el cielo, ¿no? Es una conjunción, ¿no? En ese mismo momento estoy teniendo un toque divino, es un momento de eternidad, un momento celeste, ¿no? Entonces, este reconocimiento de mi bajeza, que
un derecho, o yo no tengo como un don que debo recibirlo por obligación, sino más bien esto es tan gratuito, todo es gracia de parte de Dios, que lo manifiesto de esta manera. El recibirlo de pie también tiene su simbología dentro de la liturgia, es verdad, ¿no? El hecho de estar en camino, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel pues iba en procesión 40 años en el desierto y que recibió este maná bajado del cielo, pues así también como ir en este camino y es estar de pie, que también celebraron esta Pascua, la celebraron de pie porque estaban como de apuro, ¿no? Diciendo que suceda esto, que venga la muerte de los primogénitos, y rápidamente comemos la Pascua de pie y enseguida salimos, ¿no? Entonces también el hecho de estar de pie como el hecho de lo que recibimos queremos ir a entregarlo a los demás, y también el gesto de pie significa estar resucitado, ¿no? Entonces uno lo recibe en resurrección, que tiene sus elementos positivos y por supuesto entonces la iglesia lo permite, pero yo recomiendo siempre de rodillas, porque en cambio manifiesta no solamente una situación misional exterior, sino que también manifiesta una cuestión más profunda espiritual, ¿no? Y que evidentemente también los grandes santos lo han elegido así, lo han preferido así, y si ellos podían, pues lo recibían postrados en el suelo, ¿no? Pero para manifestar esto, ¿no? Perfecto. Qué hermoso, padre, ya me dio ganas de ir a misa y de comulgar. Bellísimo, bellísimo todo lo que dijo, nunca lo había escuchado, muy, muy lindo. Y bueno, confirmando un poquito lo que usted decía, cuando arranca mi conversión en el 2009, bueno, en unas misas donde el sacerdote se tomaba el trabajo de dar catequesis y explicaba, me sirvió muchísimo entender los gestos y las posturas, de por qué nos arrodillamos y por qué nos arrodillamos, de por qué nos levantamos y nos levantamos. Y bueno, y el conocer y comprender esas cosas te hacen vivirlo de otra forma y bueno, y te aumentan la fe. Así que bueno, genial. Me quedé pensando en esto de que ya insistió 2 o 3 veces de que usted prefiere que la gente comulgue de rodillas y en la boca. Algo ya dijo al principio, me gustaría que se explayara un poquito más en qué es sacrilegio y si los que comulgan en la mano están cometiendo sacrilegio. Algo dijo, pero me gustaría que quede un poquito más claro. Sí, quizá primero pongamos una definición que es la que normalmente se suele utilizar en la moral al respecto del sacrilegio, y es que es sacrilegio, se comete sacrilegio cuando existe la intención de dañar lo sagrado porque es sagrado, ¿sí? Existe la intención de dañar lo sagrado porque es sagrado. Algunos han, digamos, identificado sacrilegio con profanación y han dicho es lo mismo, como que si fuera lo mismo, pero hay una distinción moral. La distinción moral está en que la profanación no implica una intencionalidad y en cambio el sacrilegio sí implica una intención. Es una cuestión volitiva, una cuestión ya moral, ¿no? O sea que tiene que ver con el conocimiento, con el consentimiento que se dirige hacia realizar este daño a lo sagrado porque es sagrado, ¿no? Entonces, partiendo de esto, haciendo primero la distinción entre la profanación y el sacrilegio, cuando una persona va a recibir la comunión en la mano, no comete sacrilegio siempre y cuando no quiera hacerle daño al Señor. Si es que sin querer lo realiza, pues allí solamente se puede hablar de una profanación, ¿sí? Solamente se puede hablar de una profanación que no tiene necesariamente una implicación. Padre, se cortó, espere un poquito, a ver si se congela, espere un poquito. A ver, sigue congelado. Ahí está, padre, unos segunditos vuelva. Ok, entonces decía que si una persona va, ¿está bien ahí? ¿Se escucha, se ve bien? Sí. Decía que si una persona va a comulgar y lo hace en la mano,
sin la intención de dañar al Señor, pues ahí eso es clarísimo. No hay un sacrilegio, ¿no? Lo que máximo podría haber, según lo que mencionaba antes, era una profanación involuntaria, siempre y cuando no se tenga ese deseo de dañar al Señor, ¿no? Muchas personas, digo, pudiesen cometer una profanación involuntaria porque no tienen el deseo de dañarlo y no quisieran para nada, nunca. Es que no, ni les cabe en la cabeza hacer algo en contra del Señor, pero que involuntariamente, por negligencia, por no conocer, pues se han llevado partículas cuando comulgan en la mano. Inclusive también cuando lo hacen en la boca, ¿no? Por ejemplo, hay casos de personas que no saben comulgar bien en la boca también. Por ejemplo, no sacan suficientemente la lengua. Y entonces para el sacerdote es un poco complicado cuando solamente abren un poco los labios, la boca, no ven la lengua y tienen que depositarla en los labios, y entonces queda la mitad de la hostia, disculpen que sea tan gráfico, ¿no? Pero queda la mitad de la hostia afuera, ¿no? Y el que comulga aprieta y mueve. Y en esto puede ser también que caigan partículas, ¿no? Entonces no comulga bien, ni siquiera en la boca, también pudiese cometer una profanación involuntaria, ¿no? Buenísimo, eso no se dice nunca. Buenísimo. Sí, importante. Padre, la otra que se escuchó bastante en la época de pandemia, de pie en la mano y con un paño. Esto también fue algo que nació de la creatividad, ¿no? Por allí alguien dijo, voy a ingeniar algo y aquí acá. No es recomendable por una cosa principalmente. Si es que alguien lleva un paño, no sé cómo le llamaban ellos, un pañuelito, algo así, no sé cómo le llamaban allí donde estabas tú. Entonces, si llevan esto y ponen ahí la hostia y luego hacen esto, a ver, primera pregunta, ¿saben cómo lavar esto? Una tela que ha entrado en contacto con el cuerpo del Señor y que probablemente tiene partículas. ¿Saben lavar? ¿Saben cómo manejar esto? Y si luego lo cierran y se lo guardan, se están llevando el Santísimo. y esto no es conveniente. O sea, todo quien comulga está obligado a recibir todo y solo el cuerpo del Señor. También puede ser la sangre del Señor, ¿no? Pero consumirlo allí, en ese momento. No es que me guardo un poquito y me lo llevo, ¿no? Eso está muy, pero muy prohibido de parte de la iglesia, ¿no? Y entonces allí entran esas complicaciones, ¿no? ¿Sabes cómo hacerlo? Lo mejor entonces en ese caso es sencillamente recibirlo en la mano, porque ahí tú puedes directamente ver, además el paño es blanco y la hostia normalmente es blanca, es más difícil ver, y entonces ahí tú podrías tranquilamente acercarte la palma de la mano, los dedos y acabar de consumir lo que pudiese quedar allí. Y por otro lado, aquí tenía una idea, parece que es importante, se me está escapando, a ver si regresa. Se me fue. Pero ahí está respondida la pregunta que tú me hacías. Veamos bien. Resumiendo entonces, entre el paño y la mano, mejor forma en la mano porque nos permite mayor claridad para ver las partículas y no cometer esta profanación involuntaria de la que viene hablando. Exacto, y ya me vino el complemento. Y si es que alguien tiene algún complejo, ¿no? Porque a veces sí se ha hecho esto, ¿no? De que, o se ha dicho mucho, citando a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, es verdad, él dijo que solamente las manos consagradas pueden tocar al Señor. Entonces han citado mucho a Santo Tomás y me parece muy bien que se tenga esto también como un punto de discernimiento, pero hay que recordar que él no tiene en ese punto litúrgico autoridad absoluta, sino que es el magisterio, o mejor dicho, la Iglesia Católica, la que dispone esto con una congregación específica que ordena la liturgia, ¿no? Entonces, yo siempre saco ese argumento y ahí ya se esclarece todo. Si es que solamente pudiesen tocar las manos consagradas el cuerpo del Señor, desde hace mucho tiempo tendríamos
que haber hecho relajo en la iglesia, porque el diácono también es el ministro ordinario de la comunión. Y el diácono no tiene las manos consagradas. El diácono solamente ha recibido la ordenación sacerdotal, pero no ha habido un cambio ontológico que implique la transformación de su alma en un alma sacerdotal. Y tampoco ha tenido la unción en sus manos, ¿no? Entonces el diácono, sin tener esto, que solamente tiene el sacerdote y evidentemente el obispo, él da la comunión ordinariamente, ¿no? Entonces allí ya se nota que dentro de la iglesia la frase tan citada de Santo Tomás de Aquino, aunque es, digo, un punto importante para el discernimiento, no es algo que rige dentro de la liturgia actualmente, ¿no? O si no, repito, tendríamos que hacer relajo contra los diáconos, ¿no? Y decirles a ustedes tampoco, ¿no? Y claro, ahí se nota que la iglesia no está considerando de manera absoluta esta frase de Santo Tomás, sino que la considera, pero entiende que la primera celebración eucarística, por ejemplo, Jesús le dio a ellos, evidentemente, para que coman como comían los judíos, y eso también se hacía, pues, de la mano a la boca, ¿no? Y otras imaginaciones un poco allí de que Jesús quizá les dio en la boca a cada uno, ¿no? Eso ya es muy rebuscado, ¿no? Eso ya es muy, muy rebuscado. Y entonces la Iglesia Católica en su magisterio y en la congregación específica para la liturgia y los sacramentos, los ritos, pues ha dispuesto esto y no tiene algo en absoluto en contra de lo que la vivencia en la tradición se ha dado, ¿no? Pero insisto, para los que llegan quizá en este momento, lo más recomendable siempre es comulgar de rodillas y en la boca. Inclusive los últimos papas lo han insistido, ¿no? Desde Juan Pablo II, Benedicto, Francisco también, que es lo que han propuesto, que cuando comulguen con ellos siempre sea de rodillas, cuando ellos iban a dar la comunión. Actualmente el Papa me parece que ya no da la comunión por ese dolor de la rodilla, ¿no? Entonces, pero antes de la pandemia y antes de esta situación médica que tiene de salud, pues él siempre daba la comunión de rodillas, ¿no? A los que recibían con él. Buenísimo, buenísimo ese dato. Ya que sacó el tema de las manos consagradas, muchos prefieren comulgar sí o sí con el sacerdote. No voy a incluir los diáconos, pero sí cierta reticencia con los ministros, más con las ministras, y algunos alegan que en la Biblia no dice eso. ¿Qué nos puede decir, padre? Ya, vamos con el dato litúrgico y luego veamos si podemos arrojar algún dato también al respecto de la Biblia, ¿ya? En cuanto al dato litúrgico, ya hemos mencionado un poco que la Iglesia ha dispuesto esto, ¿no? Y no necesariamente tiene que tener las manos consagradas para ello, para tocar el cuerpo del Señor, pero digo, es un punto de discernimiento, la frase de Santo Tomás de Aquino, para que siempre se procure que sean las manos consagradas quienes lo toquen, ¿no? Entonces, siguiendo este punto de discernimiento, al respecto de los ministros extraordinarios de la comunión, hay que decir que ellos son extraordinarios, y esto es importante. Extraordinarios significa que solamente en situaciones extraordinarias pueden ejercer este servicio. Y lo menciono porque me parece, ahí sí yo dejo mucha libertad ¿no? Me parece que pudiesen hacer una especie de reclamo, digamos así, cuando el sacerdote, solamente hay 10 personas, está él, o digamos más, hay 40, 50 personas que van a comulgar y está él y un par de ministros y les dice vamos, como si fuese ya lo ordinario, ¿no? Vamos, igual, den la comunión. Me parece que pudiese ser sí una queja sin entrar en relajo o en ponerse ahí como, yo que sé, rebeldes, ¿no? Pero sí una queja sutil si es que el pueblo dice, no es una situación extraordinaria, no es algo extraordinario. Lo ordinario es que el sacerdote nos dé, entonces que exijan
de esa forma, poniéndose solamente en la línea del sacerdote. Si el sacerdote insiste y dice, por favor, vengan acá, uno con obediencia, está bien, lo hace, pero que quede en él esto, ¿no? Hay un pequeño reclamo ahí como diciéndole esto. Lo mejor es, evidentemente, que se lo haga fuera de la misa, que no sea en ese momento, ¿no? Pero yo he visto en ciertas circunstancias y he tenido como cierto beneplácito, ¿no? Y he dicho, está bien que lo hagan así, ¿no? Para que el sacerdote un poquito reaccione. No estamos en una situación extraordinaria. Lo ordinario es que usted lo haga, ¿no? Y cuando es extraordinario, entonces sí ellos. Pero si es ordinario, entonces ya es ilícito ese servicio que están dando ellos, los ministros extraordinarios. Y ellos primeritos deberían saber. Entonces, de ser fiel a su ministerio, y entonces decir solamente cuando es una situación extraordinaria. Y si el Padre me lo pide, yo, por ejemplo, como seminarista, y ya acólito y todo, ¿no? Cuando veía que no era necesario, yo le decía al Padre, no, Padre, no es necesario, ¿no? Y me quedaba mirando y como que, ya bueno. O sea, para que no se le vuelva algo ordinario, ¿no? Que luego intuye o refleja, y es lo que ha pasado, y por eso la susceptibilidad del pueblo, refleja luego una especie de banalización, quizá el término es un poco fuerte, quizá no llega hasta ese punto, pero sí una especie de banalización de tocar el cuerpo del Señor, como que fuera algo, sí, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Ahí nos sirve justamente la frase de Santo Tomás, ¿no? Que es las manos consagradas toquen lo sagrado. Y en situaciones extraordinarias, pues entonces pudiese hacerlo alguien que no. Sin entrar en el caso de los diáconos, ¿no? Como tú mencionabas. Perfecto, perfecto. Bien. Se me vino otra pregunta. Hay una situación que en lo personal me produce dolor, me produce tristeza, pero no es lo más importante. Si la iglesia lo aprueba, está bien. Esto no se me había ocurrido, me surgió ahora. Algo que me produce mucho dolor, tristeza, es ver cuando el sacerdote, gozando de buena salud, de ningún impedimento, se queda sentado y manda a las otras personas a darle Eucaristía. Él no se levanta en absoluto. Eso... Esta no es una situación extraordinaria. Esta no es una situación extraordinaria. A menos que el padre, claro, tenga alguna enfermedad, alguna discapacidad, algo fuerte, ¿no? Pero, claro, depende. Por ejemplo, yo estuve operado de la columna y desde que celebré la misa, siempre la fui a dar yo a dar la comunión. Siempre fui yo. Me la arreglé. Le dije, utilicé a alguien para que me ayude a bajar y todo, ¿no? Ir hasta allá. Para dar yo mismo, alimentar a mis hijos, ¿no? Tener también este encuentro con ellos y darles el pan del cielo, inclusive después de operado, ¿no? Entonces, también depende muchísimo del sacerdote, ¿no? Cuánto quiera expresar y vive también de alguna manera, eso refleja, ¿no? Esta relación de saberme, aun cuando sacerdote, abismalmente sobrepasado por esto que estoy celebrando o esto que tengo que tocar con mis manos, ¿no? Entonces, las situaciones extraordinarias podrían ser que el sacerdote sí está muy mal de salud, quizá no puede caminar en una situación muy fuerte, ¿no? O se puede utilizar un ministro extraordinario en el caso de que haya mucha gente. Esto, claro, la iglesia no lo especifica, no dice mucha gente significa 100 en adelante. Cuando hay 101 en adelante, ahí, ¿no? Eso no especifica, entonces sí lo deja el criterio del párroco o del sacerdote celebrante. Y el sacerdote celebrante tiene que ser muy honesto. Puede ser que sí, que tenga una misa inmediatamente y por no llegar tarde y todo esto, ahí tiene él que mirar. Si yo conozco a mis fieles y si llego un poquito tarde, a ellos no les importa, tranquilamente esperan, pues yo doy la comunión. A veces yo he tenido que dar comuniones, yo que sé, a 150 personas, 200 personas, 300 personas, y solito, tranquilo. Aquí todos disfrutamos de este momento, respetamos que estén comulgando, ¿no? Los demás tienen más tiempo para hacer oración. Inclusive después de dar la comunión hacemos otro momentito de silencio. Y si tengo otra misa y ya les conozco, pues tranquilamente ellos también me conocen y si voy a llegar un poquito más tarde, pues no pasa nada.
Si es que es una situación muy puntual, que tengo que estar ahí a esa hora específica, aquí acá, ahí el sacerdote tendría que un poquito mirar, ¿no? Yo qué sé, tiene una situación médica que si no llega, o una cuestión gubernamental, que tiene que ir al registro civil y si llega tarde le pasa el turno y ya no puede, ahí tendría que el sacerdote siempre mirar. Si ya es demasiada gente y por el tiempo, entonces ahí decir, bueno, en esta misa me puedes ayudar. Serían las situaciones extraordinarias, ¿no? Pero eso debería ser lo común, ¿no? Porque hay que decirlo, muchos sacerdotes lamentablemente ya lo han hecho ordinario. En toda misa, inclusive en 3 semanas, que viene un poquito a comulgar, que venga el ministro extraordinario y damos la comunión. Ahí está mal. Y es ilícito, completamente ilícito, y están siendo infieles al ministerio, tanto el ministro extraordinario porque sabe que no podría o no debería en esa situación, y tanto el sacerdote que sabe que debería hacerlo en esa situación solamente él, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ya sé a dónde voy a ir a misa si voy a Ecuador. No, aquí hay muchos lugares buenos. A mí me sorprende, realmente tengo que decirlo, ¿no? Gracias a Dios, desde el obispo, los sacerdotes que conozco, las parroquias, aquí yo nunca he tenido problemas, ¿no? Casi que yo he tenido que sufrirlos es en otros lugares, ¿no? Pero aquí, gracias a Dios, no sé, quizá todavía nuestro pueblo ecuatoriano, o quizá más específicamente nuestra diócesis, tiene muy acentuada la piedad, ¿no? Y eso, inclusive yo me acuerdo que en los días recién converso yo, y ese encuentro fuerte con la Eucaristía, yo recibía la comunión, y en donde estuviese me postraba, ponía la frente en el suelo, y ahí me quedaba hasta que el Padre diga oremos, ¿no? Y nunca recibí como una queja del sacerdote o una cosa acá, y iba donde algunos sacerdotes y sí, o sea, respetan muchísimo esto. Aquí, inclusive nuestro obispo en pandemia dijo, si la gente quiere recibir en la boca, no les vayan a estar negando, ¿no? Porque yo fui uno de los primeros, o mi comunidad fue la primerita que preguntó, Monseñor, tenemos que darle de la mano, si es así, podemos pedirle un permiso para dar en la boca. Si nos enfermamos y lo que sea, no pasa nada, Monseñor, nosotros asumimos todo tranquilamente. Vamos, padre. Y entonces él dijo, por supuesto, no se hagan problema con eso, ¿no? Y él ha sido uno de los obispos, pocos obispos, que ha levantado la voz diciendo que esas medidas le ha parecido excesivas, y que ha considerado solamente a la persona humana en su dimensión humana, ¿no? Y no también en su dimensión espiritual, que es importante. Bueno, ese sería otro tema, ¿no? Buenísimo. Padre, anoté una frasecita que dijo hace un ratito, queja sutil. Hace un día, 2 días, subí a historias 3 preguntitas para ver cuál era la situación de la gente. Ya la vamos a tocar a las 3 preguntitas. Para ver si era una situación, una realidad cercana a mía o había en otros países. Una persona de las que me sigue no compartió mucho que yo hiciera estas tres preguntas de relevamiento. Me decía que era la que tenía el objetivo de criticar a los sacerdotes, y me decía que lo único que había que hacer por los sacerdotes era rezar, y me lo puso en mayúscula. Yo escuché a usted recién decir que habría que hacer una queja sutil, en este caso de lo ordinario y lo de lo extraordinario. Entonces la pregunta es, ¿los fieles únicamente debemos orar por los sacerdotes o también tenemos el derecho, el deber de hacer correcciones fraternas? Yo creo que esta situación en la que te has encontrado refleja muy bien lo que voy a decir como respuesta. Y es que, a ver, no todos están llamados a hacerlo todo, ¿no? No todos están llamados a serlo todo ni a hacerlo todo. Entonces, puede ser que para un laico sea el camino y sea voluntad de Dios, ¿no? Que su disposición interior, su conciencia, su relación con Dios verse más a través de un silencio y una vida de oración. Entonces,
decir, bueno, yo voy a orar por la situación, yo no me siento capaz de decirle al Padre, mire Padre, esto dice la iglesia, sea un poquito más aquí y acá, como corregirlo, no me siento capaz, es respetable completamente. Se le puede recomendar que lo haga, pero si es que no se siente en esa situación, en ese papel, pues eso es completamente respetable y hace parte también posiblemente de un llamado de Dios. Lo que no podemos hacer es imponer, ¿no? Es decir, solamente hagan esto y se acabó, ¿no? Porque entonces estaría coartando nuestro don bautismal de profeta, ¿no? Y entonces de anunciar y de denunciar. Entonces tenemos que hablar, porque decía, ahora no recuerdo si era Catalina de Siena o Santa Teresa de Ávila, que ya la iglesia está así porque mucho tiempo hemos callado, ¿no? Entonces, de Catalina de Siena. Catalina, ¿no? Santa Catalina. Entonces sí, eso claro. Entonces habrán otros que en cambio sí sienten este deseo de corregir y tienen inclusive el tino, tienen la humildad y la caridad que recomendaba San Francisco de Sales para cualquier corrección, humildad y caridad, y pues acercarse y decirle y corregirle o intentar como llamarle la atención positivamente, Padre, mire, la iglesia, yo sé que en tal documento dice esto, o buscar la forma, porque a veces uno le dice tal documento y como que el padre puede decir, pero tú me quieres enseñar a mí. Entonces, claro, depende muchísimo, hay que buscar el tino, la forma, pero sí, hay quienes están llamados más a una cosa y otros más a la otra, ¿no? Y eso hay que respetar mucho, sin imponer, porque la creatividad del Espíritu Santo se manifiesta en cada alma de una forma que uno no podría irrespetar y entonces más bien pues hasta promover. En ese caso, si es que alguien te dice esto, tú podrías decirle tranquilamente, valoro muchísimo su plegaria, su deseo de oración, la respeto muchísimo y le doy gracias, ¿no? Porque hace falta mucho oración, ¿no? Así, y tú saber que tienes también este deseo de llamar la atención, de buscar una corrección a cosas que de hecho objetivamente están mal, pues también es completamente, inclusive, loable, ¿no? Bien, un poquito más general la pregunta, no aprovechando, no cerrándola en este ámbito de la postura y de la comunión, sino un poquito más en general, este tema de respetar los silencios o los que están llamados a la oración. ¿Cómo debe discernir esa persona? Porque esto yo nunca lo había escuchado y bueno, estoy acá para aprender también. Yo siempre lo vi como el que calla, como me viene bien esta frase de que hay que rezar y mejor no digo nada para no tener líos, y en realidad en el fondo es ignorancia de la doctrina, miedo y cobardía. Eso es lo que yo pensaba hasta recién escucharlo a usted. Entonces, esto no lo había escuchado nunca, me encantó. Entonces, ¿cómo debe discernir esa persona que no me corresponde a mí, sino a la misma persona decir, no, bueno, estoy callando porque estoy llamado a rezar y no, en realidad no es cobardía, no conozco ignorancia e inseguridad? Sí, también quería complementar esto con lo que decía San Bernardo. San Bernardo dice algo que a alguno le puede hasta escandalizar, pero tiene muchísima razón, ¿no? Es fuerte, ¿no? Atención, decía él, hay situaciones en las que la oración no basta, ¿no? Hay situaciones en las que la oración no basta. Y claro, yo sé que normalmente en el ámbito espiritual, sobre todo los más piadosos, ¿no? A veces dicen la oración lo puede todo y que tiene mucho de cierto, ¿no? Pero es verdad que hay situaciones donde alguien tiene que hacer algo. No es solamente quedarnos así, ¿no? Entonces, ¿cómo discernirlo? Para discernirlo, tú has dado en el clavo, digamos así, y has presentado la situación de temor, de miedo. Aquí viene una cuestión en el punto en el que yo me siento cohibido o que no tengo completa libertad, entonces ya me ayuda a discernir eso. La libertad me hace libre, me
me da tranquilidad de conciencia y tengo que ser fiel a ella, ¿no? Entonces, si es que yo digo, no lo estoy haciendo porque no sé, no lo estoy haciendo porque tengo miedo del sacerdote, no lo estoy haciendo porque no me quiero meter en un lío, no me estoy, sino que lo estoy haciendo realmente porque no me siento llamado por Dios. Y es un discernimiento muy personal que entonces implica la libertad. Si no hay libertad en ello, entonces probablemente no estaría siendo coherente, ¿no?, con lo que Dios le quiere comunicar o el Espíritu Santo quiere mover en él. Entonces eso es muy, muy importante para los dos lados, porque entonces también para aquel que va a corregir y esto de acá, que no se sienta con la no libertad o con la presión de que quisiera, digamos, imponer algo, quisiera inclusive, ¿cómo se dice esto?, proyectar algo, ¿no? Quisiera como ser reconocido por esto, quisiera, entonces esto ya no da libertad, esto ya está otra vez oprimiendo y más bien hay algo que me está como obligando a hacerlo, y en esto pues la libertad es de lo más importante. Luego también la paz, ¿no?, que habla San Ignacio de Loyola en el discernimiento. Entonces libertad, la paz y la buena conciencia. Entonces si es que uno está tranquilo con su conciencia, podría hacerlo. Y un complemento del discernimiento personal es compartirlo con alguien que tenga ciencia al respecto, ¿no? Entonces le pregunto a un sacerdote o a un amigo que tiene, digamos, fama de espiritual, ¿no?, o a una religiosa, alguien religioso. Entonces preguntar y discernir juntamente para que no sea tampoco una conciencia, una buena conciencia errónea, ¿no?, porque también hay buenas conciencias erróneas, ¿no? Entonces, como para discernirlo allí, pues preguntar y entonces esclarecer si es que esto tiene objetivamente una recta intención, una buena intención y una sana intención, ¿no? Buenísimo, padre, buenísimo los tips. Padre, perdón, yo me estoy copando y me quiero preguntar de todo. No sé cuánto tiempo tiene disponible. Un ratito más, un ratito, porque ya sí, porque Bien, como aquí duermen. empiezo a unir un poquito las preguntas, entonces, pero no me deje que hay algunas. He visto, en el año pasado he visto una tendencia triste en crecimiento, he consultado en las redes y también ha pasado en otros países, de sacerdotes que no les gusta dar la comunión de rodillas y en la boca, y en casos donde no directamente en la boca, sino solamente en la mano. Y otra tendencia que corroboré que no es mi realidad nomás, es que sacerdote que nos consta que le gusta dar la Eucaristía de rodillas y en la boca, como usted, si se acerca a un fiel y le piden la mano, se la dan y se la dan de buena manera. Pero al revés, no es lo habitual, sino es no se la dan y hay como una corrección y generalmente fea. Está como creciendo esta tendencia. ¿Qué pasó, padre? ¿Qué pasa? Sí, recientemente, por ejemplo, me llevé una infeliz experiencia, que me he enterado que la Conferencia Episcopal Colombiana ha dispuesto que los fieles comulguen haciendo la procesión para la comunión, la fila que se suele llamar, y comulgar de pie, ¿no? Comulgar de pie. Entonces me llamó la atención negativamente, ¿no?, que la Conferencia Episcopal, es decir, que para todo el territorio de Colombia tienen que comulgar de pie, ¿no? Evidentemente esto no es algo absoluto, porque tenemos Redemptoris Sacramentum, que explica que cuando la Conferencia Episcopal dispone esto, sin embargo, si el fiel quiere recibir de rodillas, no se le puede negar, ¿no? Entonces, es más bien una orientación para salvaguardar la unidad, digamos, de gestos, de posturas, que es parte de la liturgia, también lo entiendo, y sin embargo deja esta puerta, porque al ser algo tan íntimo, tan personal, un encuentro tan grande, y es algo que ha sido loable durante toda la tradición, y también últimamente, como he dicho, por los papas,
entonces eso se deja abierto a que no sea una causa negar la comunión cuando se hace de rodillas. Entonces, es que sacerdotes hagan esto, primero, qué pena, ¿no? Lo primero. Segundo, a veces puede ser que no tengan mala intención, sino que crean realmente que están haciendo lo correcto. Porque, por ejemplo, en la situación de Colombia, se ha establecido para los sacerdotes que se disponga así. Sin embargo, allí entra un conocimiento más profundo todavía, ¿no? Y es lo que propone Redención y Sacramento, ¿no? A nivel intelectual, de conocimiento me refiero, pero también a nivel espiritual, el hecho de respetar este acto tan personal que tienen de encuentro de la persona con el Señor, ¿no? ¿Qué está pasando? Tú dices. Tiene que ver muchas cosas. Podría ser, sí, la formación desde el seminario, ¿no? Que implicaría no solamente una especie de causal, los formadores del seminario, sino también una generalización de una general o una colectiva irreverencia, desacralización, banalización de la Eucaristía, ¿no? De la Eucaristía. Y lo tengo que decir así porque yo sufro muchísimo cuando veo sacerdotes o hago concelebraciones, estoy allí o estoy presidiendo y vienen a concelebrar, y sacerdotes mismos que comulgan y no se revisan los dedos, no se revisan los dedos después de comulgar, ¿no? Y vienen y aquí y acá, ¿no? Hay algunos pocos que sí lo suelen hacer y es como una falta de advertencia, de conciencia de esto, ¿no? Y por eso es importante que cada vez más se hable sobre esto, ¿no? Antiguamente, y eso hay que rescatar mucho de la misa tradicional o llamada tridentina, ¿no? El rito extraordinario, que el sacerdote después de tocar el cuerpo del Señor siempre mantenía los dedos así, ¿no? Porque si ya lo ha tocado y pueden quedar partículas, lo mantenía así, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, yo siempre lo acostumbro a hacer también. No durante todo el tiempo, porque ya que tenemos el purificador, cuando yo toco al Señor, sencillamente cojo el purificador y me purifico los dedos, ¿no? Padre, la pregunta del millón. Creo que se fue un ratito la señal. Sí, a ver, padre. Ya, aquí está. Yo lo veo bien. Está bien. Padre, la pregunta del millón. ¿Qué debemos hacer cuando un sacerdote nos niega a comulgar de rodillas en la boca? Para no dañar ese momento y inclusive dañar la comunión de los otros que van a comulgar, hay dos opciones. La una es que uno se ponga de pie y comulgue en la boca, o si pide inclusive solamente en la mano, pues hacerlo en la mano sabiendo cómo hacerlo según las indicaciones que hemos dado antes. Pero si su conciencia está muy clara al respecto de que no quiere recibirlo, porque hay una cuestión ahí de conciencia, de piedad, una cuestión muy personal que el sacerdote no puede violentar, entonces sencillamente se pone de pie y se retira sin comulgar, ¿no? Si es que hay una cuestión de conciencia fuerte, pues la persona no está obligada a comulgar. También me han dicho algunas veces, padre, pero ¿cómo ir a la misa y no comulgar? A la misa primero que todo, ¿no? Y eso también va a sonar fuerte y por ahí tengo un video sobre esto. A la misa no vamos solo a comulgar, ¿no? Inclusive no vamos a comulgar específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque primero la Iglesia Católica nos pide ir a misa todos los domingos y sabiendo que tenemos que ir a misa todos los domingos nos dice que obligación como norma de la Iglesia es que comulgue mínimo una vez al año. ¿Qué significa esto? La Iglesia no está presuponiendo que estuviese yo en pecado mortal, no. Sabiendo que estoy en gracia de Dios y que voy a misa todos los domingos, sin embargo, tengo que comulgar por lo menos una vez al año. Y si sé que esto es así, entonces sé que la Iglesia me está dando la opción
de que puedo ir a misa en gracia de Dios y no comulgar, ¿no? Yo recomiendo comulgar siempre, pero desaconsejo comulgar, en cambio, cuando una persona, eso lo explica el Papa Benedicto XVI en su libro El Espíritu de la Liturgia, le explica ahí que hay situaciones en las que es mejor no comulgar. Por ejemplo, cuando uno se acostumbra a comulgar, ya no lo hace con el amor, con la profusión necesaria, con la devoción, y siente que estoy en un proceso, ahorita me he mal acostumbrado a recibir la comunión, lo estoy haciendo mucho porque la gente me mira, para que vean que yo siempre comulgo, que quiero ser un ejemplo para los demás. Entonces, para sacarme toda esa cosa que no tiene nada que ver con ese momento, entonces dejo de comulgar un tiempo. Y el Papa hablaba del ayuno eucarístico, no del que es antes de comulgar, es decir, de no comer nada antes de comulgar, sino del ayuno eucarístico específico, es decir, de no comulgar a Jesús de Eucaristía. Entonces, esto es posible, sencillamente ver que no, en ese momento no está la situación que yo quisiera para recibir al Señor y me están obligando o me está pidiendo que comulgue en la mano. Entonces sencillamente hago una reverencia quizá, inclusive una genuflexión y sencillamente me retiro sin comulgar, ¿no? Porque no estamos obligados a comulgar. Lo que sí estamos obligados, digamos así, espiritualmente, moralmente, es que ir a misa los domingos, si es posible ir más entre semana, y cuando vayamos a misa, pues el momento más importante de todos es el sacrificio de Cristo en la cruz actualizado en ese altar, ya sea que el sacerdote celebre perfectísimamente o con muchísimas imperfecciones. Ese es el momento cumbre de mi vida cristiana y de la celebración eucarística. Entonces yo voy a la misa, sí, para escuchar la palabra, para escuchar la reflexión, para que tenga un momento de perdón, de alabanza, para comulgar, sí, pero sobre todo, uno va a la Eucaristía para tener este encuentro del Calvario, ¿no? Una cita en el Calvario tengo, ¿no? Entonces voy justamente a esa experiencia del sacrificio redentor de Cristo, ¿no? No sé si se fue otra vez la señal. Yo lo veo y lo escucho perfecto, pero están diciendo, a ver, ahí está, dice, están bien. Bueno, padre, genial todo lo que estoy aprendiendo esta noche, me pone súper feliz. Me gustaría, si puede dar la fuente para los que quieran profundizar como yo, con lo que acaba de decir, ¿dónde expresó todo eso Benedicto? Me encantaría saberlo. El libro se llama El Espíritu de la Liturgia, ¿no? El Espíritu de la Liturgia. Bien. Ahí tendría que revisar, no tengo la memoria de Benedicto para decir en tal página y en tal párrafo. Está bien, no hay problema. El Espíritu de la Liturgia, ojo que hay dos libros del Espíritu de la Liturgia, uno es de Romano Guardini y otro es de Benedicto. Entonces, para que, digamos, lean el de Romano Guardini y no vayan a encontrar esto, está más bien el de Benedicto XVI, ¿no? El Espíritu de la Liturgia. Perfecto. Padre, no se me vayan, la hago rapidito, varias preguntas que me dejaron los seguidores, así, medio ping-pong. Son seguidores que pasaron situaciones feas de querer comulgar de rodillas y en la boca para que nos dé un poquito de luz. Respuestas cortas. Fundamentos que le dieron para que no comulguen así. Los primeros cristianos comulgaban en la mano. No necesariamente lo que sea más antiguo es lo más conveniente. Por ejemplo, los primeros cristianos también daban la comunión a los muertos, ¿no? O daban la comunión a los bebés, ¿no? Y no significa que eso sea lo mejor. Entonces hay también un desarrollo litúrgico, un desarrollo al respecto inclusive del entendimiento y la comprensión del sacramento, ¿no? Básicamente. Bien. Otra fundamento. El texto, utilizaron el texto bíblico de la sanación de la hemorroísa, este texto bíblico que se encuentra en los evangelios sinópticos y demostrando que no es, Jesús quiere que lo toquen. Bueno, tocar a Jesús, es verdad, el Señor se hace cercano, pero la forma como lo tocan, ¿no? Por ejemplo, la hemorroísa dice que le tocó la orla del manto, significa que estaba en el suelo. Entonces, lo tocó, pero de rodillas, postrada, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren? Otra que ya un poco la nombró,
muchos, no podemos comulgar así porque se pierde mucho tiempo. Lo menos que deberíamos pensar en ese momento es en el tiempo, ¿no? Por Dios. Es más bien un pecado social, inclusive determinar la misa debe durar 1 hora, ¿no? Un día tenemos que pedir perdón al Señor porque le hemos puesto tiempo también, ¿no? Y esto es algo en lo que nos estamos metidos y los que tenemos que fraguar con eso, es verdad, es la situación, la organización del mundo, del tiempo, ¿no? Hay que ser también coherentes con eso, pero sí es una falta de consideración que al Señor del tiempo le pongamos tiempo, ¿no? Pero entiendo por la situación humana en la que nos encontramos, ¿no? Feliz de escuchar eso. No se puede porque los reclinatorios están prohibidos. Me parece muy, muy extraño. Desde el Papa, si van a la misa en el Vaticano, ahí está la fila de reclinatorios, inclusive para los cardenales, ¿no? Después de comulgar, todos ellos se comulgan, se arrodillan. No he visto, eso sí me gustaría presenciarlo. Si es que algunos, por ser muy ancianitos, reciben solamente allí en el reclinatorio. No lo he visto, pero me parecería también algo muy bonito, que un cardenal, ya que tiene el reclinatorio al frente, reciba también de rodillas, porque quizás no puede hacerlo, ¿no? Acercarse, claro. o tiene alguna enfermedad, o Parkinson a veces también, o algo parecido, ¿no? Ahora, padre, no, me parece, usted me aclarará, no se necesita sí o sí un reclinatorio para comulgar de rodillas y en la boca, ¿o sí? No es absolutamente necesario. Claro, perfecto. En esta iglesia no se comulga de rodillas. No existe eso en la iglesia católica, no existe eso. Lo que existe es una recomendación que se puede dar algunas normas, pero todo fiel tiene la libertad de poder hacerlo de rodillas también. Si alguien Bien. Dice eso, pareciese que está creando una iglesia distinta a la católica, ¿no? Uf. Jesús es nuestro amigo, y ante un amigo uno no debe arrodillarse. Hay que tener cuidado con esto, porque terminamos diciéndole el flaco pelucón, ¿no? Comenzamos a tener una irreverencia total delante del Señor, ¿no? Mientras una amistad es más íntima, es más reverente. La auténtica amistad implica una reverencia y respeto todavía más grande para con aquel que hemos creado esta relación amical, ¿no? Entonces, si es tu amigo y todo esto, nunca debes olvidarte que también es tu Dios. Entonces, no mutilar a Cristo, hay que asumirlo totalmente, cercano como hombre, ha tomado carne humana, ha tomado nuestra naturaleza, se ha hecho tan cercano, pero nunca ha dejado de ser Dios. Tanto así que cuando se revela su divinidad y se le acerca a María Magdalena, él le dice, no me toques, ¿no? Ese no me toques, y hace esta decisión clara, aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué? Porque la relación que tengo yo con el Padre es distinta a la suya. No dijo Jesús a nuestro Padre, eso lo explica hermosísimamente San Agustín, ¿no? No dijo no he subido a nuestro Padre, dice a mi Padre y a su Padre. ¿Por qué? Porque no me toques, porque a quien tocarás en este misterio que ahora has descubierto porque he resucitado, te das cuenta que soy Dios, ¿no? Entonces en este misterio date cuenta también de la reverencia que ahora tengo. Antes solamente me veías como un humano y esa cercanía normal, todo, ¿no? Y ahora que se te ha revelado, descubierto la resurrección y mi divinidad, entonces sí, habrá un momento o tenemos momentos de cercanía y todo, pero en ese momento Jesucristo quiso decirle, no me toques, para que entiendas la distancia abismal que existe entre esta relación amical que tenemos. Somos amigos, pero tú sigues siendo un ser humano y yo sigo siendo Dios, ¿no? Entonces eso es claro, ¿no? Buenísimo. La última, padre, a Cristo se lo recibe de parado porque es un Cristo en victoria. Podría ser una justificación para recibir de pie y es respetable, pues sí, pero nunca puede ser una imposición, porque comulgar de pie como comulgar de rodillas tiene su trasfondo
espiritual, litúrgico, bíblico, histórico inclusive. Entonces se puede respetar una frase como esta, pero no se puede imponer, ¿no? Bien. Padre, las últimas dos, por favor, no me deje con las ganas. Está espectacular la charla. Me encantaría seguir charlando toda la noche. Pero bueno, las últimas dos. Antes le decía que uno de los fundamentos que esgrimen los sacerdotes que no quieren dar la comunión de rodillas y en la boca era esto de que los primeros cristianos comulgaban en la mano. El tema es que nunca nombran que, corríjame por favor que no lo pude corroborar 100%. En el siglo X se decidió cambiar la forma, por esto que usted decía, por este proceso de ir conociendo el misterio, de ir desarrollándose, y se decidió comulgar de rodillas y en la boca, porque eso llevaba resumidamente a una mejor reverencia y encuentro con el Señor. Entonces, desde el siglo X se comulgó durante 10 siglos de rodillas y en la boca, desechando la anterior forma. ¿Qué pasó que se cambió? Ya, según la historia, vamos a ponerlo así brevemente, ¿no? Hubo un país en el que, por una cuestión también de enfermedad, de pandemia, se le dio una excepción. Es decir, que lo regular no era recibir en la mano, solamente en la boca, ¿no? Y entonces se les da un permiso específico, ¿no? Que luego, ya que como ahí lo hicieron, pues también otros países comenzaron a decir, bueno, ¿por qué no también nosotros? Como, no sé si innovando o algo parecido. Y también con una nueva perspectiva teológica que se había presentado. Entonces, básicamente eso, como en resumen, ¿no? No estoy muy firme al respecto de las fechas, de cuándo se comenzó específicamente la comunión de rodillas, pero me parece que es muy lógico, muy razonable, porque también en ese tiempo es cuando se comienza a profundizar, por ejemplo, con San Francisco de Asís, el sentido eucarístico, a reverenciarlo de una manera más inclusive cultual, porque antes no había tanto el sentido cultural de la Eucaristía, ¿no? Entonces comenzó desde el siglo XI, X-XI, un desarrollo mucho más grande de la Eucaristía, y por fin a tener adoraciones eucarísticas y todo esto que actualmente nosotros tenemos, y que en los primeros siglos esto no había, ¿no? No existía. Solamente la misa como tal, y no había adoraciones eucarísticas. Bien. Padre, ¿conoce el libro La comunión en la mano de Monseñor Laice? No, no lo conozco. Bien. Yo preguntaba a los fieles, a los seguidores, perdón, ¿qué sensación les daba de los sacerdotes que solamente dan la comunión en la mano? Sensación, porque no hay forma de saberlos. La sensación era, ¿creen en la presencia de Cristo o no creen? Y bueno, fue abrumador, ¿no? La cuenta es chica, habrán sido unas 100 personas que votaron, pero el 70% le da la sensación de que los sacerdotes que dan solo la Sagrada Comunión en la mano no creen en que está la presencia de Cristo. Bueno, me parece muy fuerte y me parece que no está edificando a la Iglesia, ¿no? Digo, el sensu fidei creo que está hablando. Sí, yo pienso, quizá porque tengo un trato más directo con ellos, converso, y por los años que tengo dentro de la iglesia y relacionarme con sacerdotes, pienso que más bien es una racionalización y mala costumbre, o mal acostumbrarse, mejor dicho, a el contacto con lo sagrado. O sea, yo no he conocido hasta ahora un sacerdote que no crea que Jesús está allí presente, pero sí conozco muchísimos sacerdotes que su relación con Jesús se ha vuelto mucho más racional que espiritual. Y por eso, entonces, no hay como una manifestación de piedad más grande, porque todo es más racional. Y segundo, un acostumbrarse, como ya aquí, acá, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y es como que coman un helado, chocolate, lo que sea, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. O sea, imagínate que un día me acostumbre a decir el cuerpo de Cristo, y sí, el cuerpo de Cristo, come. Acostumbrarse a eso.
Entonces, sí, pienso que más bien es eso. No creo que es que no crean, ¿no? Sino más bien esos dos puntos que he mencionado, ¿no? Perfecto. Bien, padre, la última pregunta, así lo libero. Dejé la pregunta más fuerte para el último, cosa que se hayan ido a dormir todos y no nos excomulguen. Eh, Surgió hoy vi un video suyo, uno de los tantos que están todos espectaculares, recomiendo la página del padre. El padre tiene mucha más movida en YouTube y en Facebook, más que acá en Instagram, así bueno, súper recomendado todos los videos. Bueno, usted en un video le preguntaban por María Sima, usted me va a corregir, ya falleció esta señora, era una vidente austríaca donde tenía la gracia de ver de las almas del purgatorio, y hay un famoso libro, o video o audiolibro, que se llama Sáquennos de aquí. Bueno, palabras más, palabras menos, usted, padre, respondió que estaba bastante de acuerdo, que era bastante respetable todo lo que decía esta señora, excepto dos puntos, que era el tema del sacrilegio en la comunión y el del bautismo. Lo que la pregunta viene, en este libro de María Sima hay una parte, perdón que no pueda ser tan preciso, se me surgió hoy la pregunta y no tengo el libro a mano. Me nombra bastante, a ver cómo decirlo, más sutil y no tan fuerte, pero como que hay una relación entre masonería y comunión en la mano. Ah, ya, sí, eso también he escuchado. Allí, ¿qué te podría decir? Ahí tiene que ver mucho con la situación en la que uno vive, la relación que tiene también con la iglesia, ¿no? ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, yo he viajado por Europa, por América del Norte, Centroamérica, aquí también en América del Sur, conocido muchos sacerdotes, obispos, muchos fieles, todos esos viajes siempre por misión, ¿no? Y nunca me he encontrado con algo que me intuya a pensar que hay allí un convenio masónico o algo parecido, desde mi experiencia, ¿no? Inclusive lo que yo he leído, inclusive lo que yo he investigado al respecto. Entonces, eso solamente es un punto de vista muy personal, muy individual. Quizá sí existe eso, pero en cuanto a mi experiencia, en cuanto a mi conocimiento y mi investigación, yo por lo menos considero que no me parece razonable hasta ahora, ¿no? Que puede ser, sí, puede ser que exista ahí esto que mencionan una masonería, por ahí algunos sacerdotes infiltrados y aquí y acá, que puede existir eso, me lo puedo imaginar, y pudiese pasar eso en la iglesia, sí, pudiese pasar, y no es que sea lo peor que existe en el mundo, ¿no? Hay cosas peores realmente. Y sin embargo, según mi experiencia, no puedo hablar a favor de que exista eso dentro de la iglesia, sencillamente porque nunca he tenido una experiencia al respecto, y en mi investigación, por lo menos hasta ahora, no encuentro razonable, ¿no? Esto, ¿no? O por lo menos datos objetivos, claros, sino solamente como especulaciones y como teorías de conspiración, hasta el punto en el que yo me encuentro hoy, 18 de enero del año 2023. Después no sé si descubro algo por ahí y se destapa la olla de unas cuestiones raras. Hacemos otro vivo. Sí. Padre, bueno, muchísimas gracias. Por favor, diga sus redes para que la gente que no lo conoce lo siga, que es súper recomendable. Tanto en YouTube como en Facebook se encuentran mis videos como Un Padrecito en canal o en página, y también Un Sacerdote Millennial en Facebook y en YouTube. Y en TikTok de repente subo también algún video, se llama Un Padrecito Millennial. Ahí tienen para confundirse, porque algunos dicen un padrecito millennial, un sacerdote millennial, un padre, el padrecito, y ahí con todo, pongan lo que pongan, siempre llegan a los videos. Buenísimo.
Bueno, padre, muchísimas gracias, súper feliz, he aprendido muchísimo esta noche, re contento. Bueno, me ha dejado con gozo en el alma, con ganas de seguir profundizando en todo este tema. Nos ha dejado varias fuentes el padre. Padre, nos da la bendición final. Con todo gusto. Y voy a complementar algo por aquí. Alguien me está exigiendo algo. Me dice que también mencione la página Reflexiones Padre Byron. También tengo una página en Facebook que se llama Reflexiones Padre Byron. Y también otro canal en YouTube que se llama Teología para Laicos, un Padrecito. Y son solamente clases de teología específicamente para laicos, ¿no? Son muy buenas y muy recomendadas realmente. Aunque las hago yo, pero digo, está bien hecho. Y pueden repetir doctrina católica, ¿no? Y con documentos, bases bíblicas y todo. Es católico, ¿no? Sin miedo a la autorreferencia. Vamos, padre, no hay problema. Entonces, bueno, les voy a dar la bendición, ¿ya? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por todo el tiempo, gracias por estar acá en el canal y por toda la luz que nos dio. Buenísimo, buenísimo, Padre, y bueno, siempre están las puertas abiertas para otra invitación. Un gusto muy grande, un abrazo a la distancia, Diego, y Diego. Pues nos veremos en algún otro momento, seguramente. Buenísimo, gracias, Padre Byron, nos vemos.